¡Qué chulo! Esto voy a volver a enseñar porque es un proyecto súper chulo que ha llevado a cabo la Universidad de Vigo, la Unidad de Igualdad, ¿vale? Entonces tengo de un montón de científicas y también no puedo dejar de enseñar mi supercalculadora de Casio de Ada Lovelace, que también tiene un proyecto de científicas. Oye, brutal. ¿esas son las calculadoras que también han sacado en la edición de Clara Grima? Esas mismas. Un proyecto súper bonito de Casio Educativa, o sea que... Bueno, ya sabemos lo que va a comprar mañana Lecu. Seguro. Sí. Para celebrar el 11F, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que hemos elegido a Ada Byron por algo, ¿verdad? O a Ada Lovelace, dependiendo de con qué apellido la pongamos. Porque era... Hombre, yo creo que tiene Era bastante hija. entidad ella misma como para ser quien es sin ser la mujer de. Eso es. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, Lovelace es el apellido de casada, ¿eh? Y lo adoptó Y ella Byron, porque quiso. ¿Ah, sí? y Claro. Byron es el apellido de su hija. padre, de Lord Byron, que ahí le marcó muchísimo. Pero, o sea que el pero en problema que realidad, tenemos las mujeres es que tenemos o el apellido de nuestro Sí, padre no el o el suyo. apellido de, en esta época, del marido. pero en realidad con su padre prácticamente cruzó muy poco, ¿no? O sea, casi no lo conoció. Casi, efectivamente, apenas le conoció, vamos, porque la vida, o sea, es que el comienzo, de hecho vamos a empezar por el comienzo porque efectivamente, o sea, mucho se conoce de su famoso padre crápula, Lord Byron, pero poco se habla de su madre, que es Annabella Milbanke, que se casó, ya cuando se casó ya le adelantó Byron que le iba a dar una vida muy mala y enseguida se separaron. Y cuando tuvieron de hecho a Ada, lo que quiso hacer su madre es separarla de todo ese ámbito y de esa vida crápula, y para ella separarla de la vida crápula era alejarla del faranduleo poético y toda esa parte. Entonces dijo, te voy a centrar en la parte de matemáticas y de hecho es una cosa que siempre que enfrentó a madre e hija, porque una frase mítica de Ada Lovelace es que ¡Ay! Congelación. Espera, que te has quedado Repite. parada en el... Se quedó Una frase muda. mítica es y nos hemos quedado ahí todos parados. Es que ahora no tenemos. Sí, pero espera, no te... te iba a decir, Ahora, digo, no te ahora. vemos. Ahora sí. Vale, que digo que ella le decía a su madre, si no puedes darme poesía, no puedes al menos darme ciencia poética. Es decir, que eso la marcó muchísimo a Ada Lovelace, ¿vale? O sea, es una de esas cosas. Claro, que no hemos dicho que es Ada Lovelace. O sea, se la considera la primera persona programadora de la historia. Y digo siempre lo de persona, porque si digo la primera programadora, sale de nuestra Es mujer, mochilita por defecto. el sesgo inconsciente que nos hace pensar que sería la primera mujer programadora, que seguro que algún hombre previamente programó antes, ¿no? Entonces, tiene una historia chulísima porque, de hecho, se enlaza con otra gran figura de la informática, que es Charles Babbage, ¿vale? Que les presentó Mary Somerville, que a esta también tendríamos, cuando tengamos, igual en otro programa tendríamos que hablar de ella. Hacemos una segunda sesión porque me parece a mí que nos vamos a quedar muy cortos. No va a dar tiempo a nada. Esta mujer era una jefaza increíble y fue su mentora y de hecho les presentó, fue la que hizo no sé cómo decirlo, bueno, que les presentó, vaya. Y cuando les presentó, Charles Babbage le enseñó su máquina analítica. De hecho, él se fue a Turín, dio una charla, vino un ingeniero, Luigi Menabrea, que publicó un artículo en francés, y entonces Babbage le dijo a Ada, yo creo que deberías traducir el artículo que estaba en francés a inglés, y no solo eso, deberías incorporar notas, ¿vale? ¿Qué pasó con las notas de Ada Byron? Pues que las notas terminaron siendo más largas que el propio ensayo de Menabrea. Eso por un lado. Por otro lado, las notas las tuvo que firmar con sus iniciales porque tenían miedo de que al ser mujer quedaran en el olvido. Y esas notas fueron como lo que podríamos considerar ese primer algoritmo, ¿vale? Porque ella lo que diseñó es una forma de programar esa máquina analítica basándose en una cosa chulísima que animo a todo el mundo que busque en YouTube, que es el telar de Jacquard, ¿vale?
¿Por qué? Porque el telar de Jacquard ya utilizaba las primeras tarjetas perforadas de la historia. Es decir, ese telar lo que tenía era unas tarjetas perforadas que hacían que imprimieran o, digamos, cosieran o tejieran, ¿vale?, el mismo diseño de manera repetida. Entonces ella dijo, pues voy a hacer un programa confeccionado de esta manera, con tarjetas perforadas, para computar los números de Bernoulli, y eso es lo que se considera como la primera programación de la historia, con la primera máquina analítica. O sea que... Yo te iba a preguntar, porque yo tenía entendido que era, no sabía lo de la primera programadora, pero tenía entendido que era como la primera persona que utilizó un bucle, ¿vale? Un bucle, Sí, básicamente. al final no dejaba de eso, de utilizar el formato de tarjeta perforada, lo que acabamos de Claro, ver de... pero como la tarjeta da vuelta, en realidad, claro. Sí, sí. Es decir, Y que de ella es la hecho- culpable de que durante 120 años posteriores se usaran tarjetas perforadas para... Sin avanzar, correcto. Bueno, culpable, quiero decir, que el telar de Jacquard ya inventó el modelo de tarjeta perforada, pero sí que es la culpable, entre comillas, de escribir ese primer algoritmo para la máquina analítica. Fue curioso porque obviamente pasó sin pena ni gloria, o sea, tuvieron que pasar muchos años para recibir la fama o el reconocimiento que tiene a día de hoy, pero bueno, a día de hoy tenemos un lenguaje de programación con su nombre, ¿vale? El lenguaje ADA, y luego tenemos que el segundo martes de octubre cada año se celebra el Ada Lovelace Day, que lo que hace es poner en valor el perfil de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, o sea, en las STEM. Entonces, ¿Y si bueno, te digo que me acabo de dar cuenta que el lenguaje ADA se llama así por ella? Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Yo también, palabrita. pues ahí tenemos a nuestra primera protagonista, Ada Lovelace, que puso ahí, ya os digo, el camino, pero ya le pasaron cositas. También deciros que, obviamente, Ada fue una privilegiada, porque vivía en una familia con recursos económicos, lo que le permitió formarse, cosa que en aquella época pues estaba complicado, ¿vale? Ya se empezaban de todas maneras a mover los movimientos sufragistas feministas. De hecho, en algún almanaque de la época se hablaba de que, digamos, el estudiar, en el caso de las mujeres, las podía convertir en más atractivas. O sea, eso son citaciones tal cual que aparecían en los almanaques, pero claro, en aquella época estudiar siendo mujer era complicadísimo y formarse. Y Ada Lovelace, bueno, falleció muy joven, eso sí, pero nos dio, vamos, la base de la programación. Por eso sale mi camiseta. Uy. Hombre, claro. No todo el mundo sale en la camiseta. ¿Te vas a cambiar de camiseta con cada una? Lo mismo tienes 15 puestas una encima de otra. Es que le veo capaz, que empieza así. He leído que las notas que hizo Ada sobre la máquina de Charles Babbage al final hicieron que la máquina fuese constructible y funcionara. Que hace pocos años relativamente se consiguió construir, que en su momento no se pudo, me imagino que por tema económico, y funcionaba. ¿Esto es así? Tal cual, y de hecho es lo que tú dices. O sea, Charles Babbage lo que hizo es dilapidar todo su dinero en la construcción de sus dos máquinas y el aporte que le hizo Ada Byron y el intercambio. Además está chulo porque se conserva el intercambio que hicieron de correspondencia en todo momento. Y ya os digo que las notas al final fueron muchísimo más amplias que lo que había sido la propia transcripción de la charla que dio en Italia. O sea que fue una figura clave y se volvieron casi inseparables ambos dos, aunque no estaban físicamente juntos, pero ya os digo que se carteaban mucho y fue un elemento clave para el desarrollo tanto de la máquina analítica como en este caso luego de la base de la programación. Toma ya. Sí, Oye, sí que estamos ahora hablando de Ada Lovelace, pero... Sí. Pasamos... Sí, pasa que si no vamos a avanzar. ¿Lo hacemos en plan sorpresa o anunciamos la siguiente? No, hombre, Anúnciala, venga, pon cortinilla. Con cortinilla. Venga. Esta además nos toca porque hemos hablado de ella en otras sesiones, ¿eh? Así en plan spoiler. Dale.